El otro tema, otro tema es los debates. A ver, este es un tema importante. La verdad es que el movimiento, primero, el IFE organiza 2 debates. Creo que no les convencí, ¿verdad? Pero ahorita si quieren lo discutimos. El IFE organiza 2 debates. El primer debate es, 2 debates presidenciales, y después de eso, el día 19 de junio, el movimiento Yo Soy 132 organiza un debate con 3 de los 4 candidatos presidenciales. Esto tuvo, ese debate, 112,000 visitas de manera directa, además de varias páginas que repetían este debate. ¿Por qué es importante esto? Porque creo que nos llama la atención sobre cuál es el modelo. El modelo ya no es por mecanismos, digamos, el modelo de comunicación política ya no es solamente por mecanismos verticales, de radio y televisión hacia la ciudadanía, sino también por mecanismos horizontales de comunicación, las redes sociales. Y esto genera que la participación de los jóvenes multiplique su importancia. Todo el fenómeno, ustedes pueden verlo explicado, de 132 en la revista de octubre de Nexos, señala cuáles fueron las pautas que fueron generando estos grupos y estas redes sociales para poder configurar un espacio político de discusión. Más allá de las orientaciones y los efectos, creo que es importante llamar la atención de eso. Cómo los jóvenes participan vía redes sociales y no van a mítines, ¿no? Digamos, son modelos diferenciados. La jornada electoral y el resultado. El conteo rápido nos dijo que el licenciado Peña Nieto tenía entre el 37.93 y 38% de preferencias, que el licenciado López Obrador tenía entre el 30.90 y 31.86 de preferencias, y la licenciada Josefina Vázquez Mota entre el 25 y el 26. Si vemos el cómputo, el resultado del cómputo distrital fue muy similar a lo que había dicho el conteo rápido. Tuvimos como resultado que el candidato del PRI obtuvo un poco más del 38%, y el candidato de las izquierdas tuvo casi el 32% de la votación contra un 25.41% de la candidata del Partido Acción Nacional. Es decir, aquí hubo un tema interesante. Las encuestas decían una cosa, el conteo rápido dijo otra y los resultados electorales dijeron otra. Pero lo que decían las instituciones electorales, es decir, el conteo del IFE, el PREP y el cómputo distrital, fueron ejercicios similares en cuanto a sus resultados. Después traía aquí como un tema importante interno, que fue lo de los recuentos. Se organizó, no solamente el Instituto Federal Electoral abrió el 45% de las casillas, si la memoria no me falla, sino nosotros también colaboramos con abrir unas 1000 casillas más. Perdón, 55, nos fuimos en total a 56% de las casillas que se volvieron a aperturar y que se volvió a contar voto por voto. Me tocó el distrito de Zumpango en el Estado de México, 45 casillas para recontar, y en realidad los resultados fueron prácticamente los mismos que venían en las actas. Cosas rescatables, yo les diría que un nostálgico del pasado que votó por Tintán, 2 que votaron por Tintán, y a una persona un joven, me imagino, no sé, a lo mejor ya un hombre maduro, que votó por Shakira, lo cual me di cuenta de que había más opciones por las cuales votar, ¿no? Decía, me llamó la atención, primero tenemos un problema ahí de ciudadanía mexicana, pero bueno, el ciudadano estaba muy convencido y votó por Shakira. Pero bueno, más allá de esto, de lo anecdótico, se coincidieron los resultados. Los resultados fueron prácticamente idénticos. Hubo un tema en Monterrey donde la sala regional ordenó la apertura de toda la entidad federativa y en la elección de senadores, y la sala superior revocó la decisión y ordenó que no podía realizarse tal recuento. Después tuvimos 2 asuntos importantes, Monex y Soriana. No voy a profundizar en esto porque se encuentra todavía en discusión y subyúdice por parte de las autoridades. Ya hubo una primera votación de Monex respecto en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quedando 5-4, pero esto todavía no termina
en virtud de los distintos ámbitos jurisdiccionales. Y el tema de las encuestas, ¿qué explica que Consulta Mitofsky diera en su última encuesta 16 puntos de diferencia y GEA-ISA 17.5 de ventaja entre el primero y el segundo lugar, y el resultado haya sido de 6 puntos porcentuales? ¿Qué es lo que explica este fenómeno con las encuestas en México? Y ahí llegaría, digamos, al tema central, para resumir, ¿no? Ya pasamos por la evolución histórica, pasamos por qué vivimos en la jornada electoral del año 2012, y aquí el problema es, después de ver todo esto, ¿cuáles son los problemas que tiene la autoridad electoral? Yo primero, problema es definir el papel de las encuestas. ¿Vamos a querer encuestas en todo momento? ¿Sí o no? Primero hay que entender que el papel del encuestador es un papel que no refleja necesariamente la realidad. Puede existir un ciudadano que no le diga al encuestador por qué partido va a votar o que le mienta, y esto es un fenómeno que hay que tomar en consideración. Segundo fenómeno, las decisiones son coyunturales, es decir, una persona vota en una coyuntura por un partido político, pero puede votar en otra coyuntura por otro partido político, y además lo que tenemos en México es una amplia volatilidad del voto, es decir, se vota de manera cruzada por distintos partidos políticos y se cambia de la votación del partido político cada 3 o 6 años, cada vez que viene un proceso electoral. ¿Qué es lo que sí tenemos que regular? La metodología para evitar simulaciones. Muchos de los procesos de encuesta son encuestas prefabricadas, y la metodología tiene que estar sujeta a verificación por el Instituto Federal Electoral para evitar fraudes. Ahora, nos hemos aproximado a un tema preocupante. En Michoacán hubo el caso de encuestadores de parametría que fueron secuestrados durante sus levantamientos. Esto es una muy mala señal por parte de la delincuencia organizada, es una muy mala señal, habría que tomar cartas en ese tema. Ahora, y entender que la encuesta es eso, es una fotografía que define un momento dado, pero tarda un proceso de una semana en darse el resultado de la encuesta y puede suceder algo que cambie la orientación de los electores. Un error del candidato, o pienso en el trágico asunto de la guardería ABC en Sonora, cómo significó también un impacto electoral relevante, o algo también tan trágico y tan lamentable como los bombazos en Atocha para las elecciones de España, ¿no? Cuando el PSOE recupera el gobierno del Partido Popular. Hoy ya lo volvió a perder, ¿no? Además con una crisis económica sin precedentes. Segundo reto, el modelo de comunicación política y los medios de comunicación. A ver, hace un momento discutía con Luis Octavio Vado sobre el tema, y mi punto de vista es que el problema radica en los monopolios. Es decir, los partidos políticos se quejan de que Televisa y TV Azteca establecen sistemas de apoyo a determinados partidos políticos o candidatos. Pongo dos ejemplos. En el año 2000 nos tocó revisar el monitoreo del Consejo General del IFE, y de los 3 candidatos aparecía que el que más había gastado contra contrato con las televisoras no era Vicente Fox y no era La Bastida, era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo sin aparecer? ¿Cómo le hizo para pagar más y aparecer menos? La respuesta era muy sencilla. El PRI y el PAN pagaban un determinado número de spots y les bonificaban una cifra adicional. Por cada 100 spots les daban 115 o 120, y al PRD por cada 100 spots le daban 100 spots. Luego, esto era una condición que generaba inequidad en el proceso. Estamos hablando del año 2000. El año 2006, la queja que genera la coalición, entonces Coalición por el Bien de Todos, es que hay una inequidad en los medios de comunicación porque hay un trato diferenciado entre su candidato y el candidato del Partido Acción Nacional. Sin pronunciarme sobre ello, yo creo que fueron bastante equitativas las cargas televisivas, los programas de comedia en torno a los candidatos y a la política nacional, era bastante mordaz con todos los candidatos.
sin meterme en ello, yo aquí el tema que planteaba, digamos, de diseño de fondo es si los medios de comunicación influían en los ciudadanos. La verdad es que la respuesta no la tenemos. ¿Influyen en los ciudadanos? Yo les diría que sí, pero ahora, ¿eso determina el sentido del voto de alguien? Pues puede ser ese factor o pueden ser otros múltiples factores. Lo importante es que no haya violaciones constitucionales. ¿Qué generaron estos dos modelos o estos dos problemas que acabo de señalar del 2000 y del año 2006? Lo que encontramos en el proceso en la reforma electoral del año 2007 y la prohibición de la contratación directa. Pero el problema no está en eso. El problema, creo yo, está en el monopolio de los canales de televisión. Si tuviéramos más canales de televisión abierta, entonces no había problemas de inequidad ni de tratos diferenciados, porque tendríamos más posibilidad de que hubiera pluralidad. Y eso me llega a la segunda reflexión. El modelo no implica solamente que haya pluralidad de medios, que haya muchos medios, sino que tiene que haber pluralidad dentro de los medios. No es posible que todos los medios piensen de manera homogénea. Siempre habrá alguien que pensará de manera distinta, ¿no? Pienso, es evidente, si ustedes ven los programas, por ejemplo, de primer plano del Canal 11 o de tercer grado del Canal de las Estrellas, van a encontrar plural, van a encontrar a Denise Merker pensando de una forma distinta que piensan otros de los comentaristas de Televisa, ¿no? Lo mismo van a encontrar en primer plano. Yo creo que si eso logramos trasladarlo a todos los medios de comunicación, vamos a tener una gran ventaja en términos de opinión pública. Hay que mantener el sistema de tiempos oficiales del Estado, me parece que es la mejor forma de garantizar estos equilibrios, pero aquí el problema que estamos teniendo es la contratación indirecta. Se contrata por debajo o hay repeticiones excesivas de los promocionales o de las entrevistas. ¿Se puede violar, se puede restringir e impedir a los medios que hagan entrevistas? La respuesta es no. Es ejercicio de la libertad periodística y es ejercicio de la libertad de expresión. Pero si esa entrevista la pasan 7, 8, 9 veces, perdónenme, eso ya no es una entrevista, eso ya es propaganda político-electoral, tal como lo ha resuelto el Tribunal Electoral. Problema 3, me gustaría plantearlo así, los candidatos independientes. Vigas de Ramírez, Veracruz. ¿Alguien sabe dónde queda Vigas de Ramírez? Yo tampoco, no sé por qué. Después del asunto me fui a buscarlo en el mapa y no lo encontré. Vigas de Ramírez es una comunidad donde hay una serie de ciudadanos que quieren ser candidatos y le piden al Instituto Electoral de Veracruz que los registre como candidatos independientes. El Instituto Electoral de Veracruz les dice: no los puedo registrar como candidatos independientes porque no hay la figura. Y entonces ellos hacen papeletas, calcomanías, y la distribuyen entre sus simpatizantes para que las peguen en la boleta electoral donde dice candidatos no registrados con el nombre de ellos. El instituto, y le avisan al Instituto Electoral de Veracruz. El Instituto Electoral de Veracruz manda una circular diciendo que esos votos deben ser contabilizados como nulos. Llegamos a la jornada electoral y gana Convergencia, es el partido que tiene más votos, pero hay más votos nulos que el partido que tenía el primer lugar. ¿Qué hacemos? ¿A quién se le da el resultado de la elección? ¿A los candidatos no registrados, independientes o como quieran llamarle, o a los de Convergencia o Movimiento Ciudadano? Sí, adelante. Lo que pasa es que cuando un candidato durante el proceso previo al inicio de las campañas va cubriendo inicialmente, si es que así lo dispone su partido, un proceso de selección interna, cubre una serie de requisitos. Posteriormente, dentro ya de las elecciones constitucionales, igualmente tanto el partido que lo postula o la coalición que lo postula y él mismo cubre una serie de requisitos, que ese es exactamente lo que hizo que le dieran la razón en ese caso específico al partido político que ganó las elecciones y
que no concedieran la oportunidad al ciudadano a los ciudadanos que habían tenido más, que no supimos nunca si tuvieron más votos o no, pero la verdad es que se pudieron, no sé por qué no se abrieron los paquetes y no se pudo corroborar si los votos nulos eran verdaderamente nulos o eran los votos de las calcomanías. Tenemos serias dudas y creemos que eran los votos de las calcomanías, pero vaya, nunca se aperturó, aunque la decisión fue 4-3 en la sala superior a favor de los partidos políticos y a favor de Convergencia. Ahora, hay un caso anterior, en 1998, búsquenlo si les interesa, en el municipio de Santander, en Tamaulipas, donde una persona, María del Rosario Santillán, si la memoria no me falla, María Carmen Santillán, se postula como candidata independiente y resulta que tiene más votos, sin que la legislación lo permita, tiene más votos que los partidos políticos. Era ahí un problema interno del PRI, hasta donde entiendo. Entonces ella se va como candidata independiente, tiene más votos y le reconocen el triunfo. Se impugna ante el Tribunal Local del Estado y el Tribunal Electoral del Estado se resuelve a favor de la candidata independiente. Y esto nunca es recurrido ante Sala Superior. Y como no es recurrido ante Sala Superior del Tribunal Electoral, se queda el asunto con una candidata independiente que fue presidenta municipal del 98 al 2000. Es un caso, digamos, que sale del orden habitual, pero digamos es un precedente que existe ahí en México. Y luego el caso Castañeda ya lo platicamos, el caso Cloutier ya lo platicamos, y ahora dos estados, Zacatecas y Durango, han regulado candidaturas independientes. Viene una impugnación ante la Corte diciendo que había omisión del legislador de Durango de regular muchos temas de la candidatura independiente, y la Corte dijo no, porque el plazo que el Poder Revisor de la Constitución le dio a la legislatura vence hasta el día 13 de agosto del año 2013 y por tanto está pendiente y no hay omisión. En el caso de Zacatecas es más interesante porque entran al análisis de la constitucionalidad de los preceptos. En 3 artículos el legislador de Zacatecas regula el procedimiento. Se los platico muy a grosso modo. Señala que 10 días antes del registro de candidatos se puede solicitar el registro como candidato independiente. Es decir, es una invitación a los tránsfugas. Si alguien pierde el registro, su candidatura por el partido, tiene la vía de la candidatura independiente. Segundo, se requieren firmas de los ciudadanos que los notarios públicos tienen que autentificar. Y estamos hablando de 5%, 10% o 8%, dependiendo la densidad poblacional del municipio, lo cual, mientras más grande es el municipio, es más complejo, o el distrito es más compleja la candidatura independiente. 3, no hay financiamiento, entonces cada candidato independiente paga su campaña y si gana, tiene derecho a que le regresen el 50% de los recursos. Los partidos impugnan la inconstitucionalidad de estos preceptos y se da el debate en la Suprema Corte de Justicia. Para no hacerse el cuento largo, la decisión es 6-5 a favor de que los artículos eran constitucionales, eran 6 a favor de inconstitucionalidad de algunos preceptos y eran 5 a favor de la constitucionalidad. Pero, como no había la mayoría calificada de 8 votos para declarar la inconstitucionalidad del precepto, se desestima la acción de inconstitucionalidad y por tanto las normas son válidas. Y en este momento Zacatecas va a tener este proceso electoral con las reglas antes mencionadas. ¿Cuál es el problema con esto? A ver, yo encuentro varios. Primero, los candidatos independientes van a integrar los órganos electorales, ¿sí o no? Ese es el primer problema que se me está gestando. Porque eso implica, van a tener representantes ante las mesas directivas de casilla, ante el Consejo General, ante los consejos municipales, eso hay que resolver. Segundo elemento, que bueno, la respuesta creo yo es sí, tienen que estar presentes, ¿no? Ahora, ¿cuántos vamos a tener presentes? ¿A todos los candidatos independientes que quieran? Tengo mis dudas. Segundo problema, precampañas. Como son candidatos independientes no tienen que hacer precampañas. En eso estamos muy claros. Sin embargo, los precandidatos de los partidos políticos sí van a tener precampañas y van a tener acceso de alguna forma a un proceso interno del partido.
La pregunta es, ¿esto genera condiciones de inequidad o de equidad para los candidatos independientes? Creo que la respuesta puede ser la siguiente. Perdónenme que lo ponga así. Hagamos una precampaña de todos los candidatos independientes y saquemos uno. Y se hace la precampaña, comprenden todos los que quieran participar, y entonces ya se circunscribe el efecto y el modelo a un solo candidato independiente, y los ciudadanos que quieran votar por ese candidato independiente van a tener un candidato para poderlo hacer. En vez de tener 20 candidatos independientes, que complicaría la boleta, la distribución, la integración de los órganos electorales, la discusión pública en las sesiones, etc. Tercero, acceso a radio y televisión. ¿Van a tener o no acceso a radio y televisión? Yo creo que para una condición equitativa, y esto lo decían los ministros de la Corte, es deben de tener acceso a radio y televisión. Mi posición en este tema es que tengan, tal como lo maneja Chile, se hace una bolsa, no solamente con el recurso financiero, sino con el tiempo de radio y televisión, a que tenga derecho el último partido, y eso se distribuye entre todos los candidatos independientes. Y esto podría generar que tengan acceso a una condición más equitativa de competencia. Reto 4, bueno, y el otro tema es la fiscalización. ¿Cómo hacemos para que en Huetamo, Michoacán, o en Apatzingán, o en Lázaro Cárdenas, o en San Fernando, Tamaulipas, no sea el narco el que define las elecciones? Este es un tema importante en cuanto al financiamiento y la fiscalización de los recursos de candidatos independientes. Reto 4, credencialización. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es ser mucho más flexibles, y en vez de negarle la credencial a los ciudadanos, se le tiene que ordenar la expedición inmediata, porque además ya hay jurisprudencia del Tribunal Electoral sobre el tema. 5. Perspectiva de género. Para mí este es un tema toral. Decía Miguel Insunza, el secretario general de la OEA, que una democracia en donde no participaban las mujeres era solamente media democracia. No es que en México no participe, pero creo que debemos de trasladar las cuotas de candidatura a cargos no solamente de representación popular, sino a cargos administrativos y judiciales. Es decir, creo que debe haber concursos de género para juezas y magistradas, creo que debe haber concursos de género para directores y personas de las áreas administrativas y de los órganos constitucionales autónomos, como una medida temporal para poder erradicar las condiciones de discriminación que sufren las mujeres hoy en día. Reto 6. ¿Y qué tema es para mí muy importante? Perdónenme, no candidaturas de relleno. No se vale mandar a las mujeres a distritos donde el partido sabe que va a perder, o en los últimos lugares de las listas. Por eso la renovación escalonada y la estructura que establece el COFIPE en la representación proporcional me parece adecuada. Reto 6, compra y coacción del voto. A ver, esta es una asignatura pendiente, pero el problema no es de que los partidos compran los votos, sino el problema es un problema de pobreza y de desarrollo. Ahorita tenemos, digamos, la FEPADE ha desarrollado una campaña muy intensa para sancionar a las personas que tienen doble credencial. Resulta que tienen en Ixtapalapa y tienen a su vez credencial en, no sé, Nesa, en la Ciudad de México. O que tienen credencial, pensaría yo, a lo mejor en Arroyo Seco y en Río Verde. Sí, pero ahí el tema es que este tipo de credenciales son utilizadas para los programas sociales, y entonces en realidad lo que se está haciendo es criminalizando la pobreza. Lo que estamos haciendo es sancionando a una persona por tener dos credenciales, aunque la segunda deja sin efectos la primera. Pero lo que estamos haciendo, o lo que deberíamos de perseguir, son a esos funcionarios públicos que utilizan los programas sociales en beneficio de los partidos, ¿no? Y que no tienen controles adecuados. Reto 7, el control de los servidores públicos. Hemos tenido muchos problemas en el Instituto Federal Electoral, en donde se ordena. Sí, adelante, por favor. Sí. Fíjese que en un barrio de ciudades, una vez que se estaban debatiendo algunas cuestiones posterior a la elección, con algunos amigos platicamos. Yo planteaba una especie de reto: ¿cómo voy a hacer yo para demostrar jurídicamente la compra y
la coacción del voto. Es decir, nos entretuvimos quizás 2 o 3 horas, gente que al criterio, a excepción mía, conoce mucho del derecho electoral. Entonces, porque al final de cuentas, te pueden dar todo lo que quieras, pueden ofrecer todo lo que quieras, pero al final quedas exactamente que nos ampara y lo decides. Entonces, ¿cómo le hago para demostrar? Porque evidentemente se ha consolidado esa situación de la compra y la coacción del voto. Es evidente, existe, ¿verdad? Pero en un plano abstracto, ¿no? En el concreto, en el momento de llevarlo a la corte, ahí nos quedamos. Sí, hay un tema de diseño legal. El tipo penal lo que establece es, hay que acreditar 2 cuestiones: el sujeto activo que invita a la compra de voto, que ofrece, el sujeto pasivo que acepta vender su voto. ¿Qué sucede con esto? Perdón, es un tipo penal de difícil posibilidad de cumplimiento por 2 factores. La libertad de sufragio, efectivamente en la mampara alguien puede decir sí voté por X y que no lo haga en realidad. Y 2, ¿quién va a aceptar que vendió su voto? Me parece que este segundo elemento es muy difícil de configurar. Lo que sucede en Canadá, por ejemplo, es que está condicionado, solamente se sanciona con la simple intención de comprar el voto, y solamente es al sujeto activo, no al pasivo que está recibiendo la invitación. Nuestro diseño normativo es distinto, lo que tenemos que cambiar es el Código Penal, porque hasta este momento lo que tenemos que hacer es efectivamente eso, acreditar 2 elementos, que uno de ellos es, desde mi particular punto de vista, de imposible reparación, al menos que violemos la libertad del sufragio, lo cual es también incompatible. Yo creo que en este tema de los controles, creo que sí nos ha pasado mucho que se sanciona, ordena el IFE la sanción a un servidor público, se remite a los congresos de los estados, y el Congreso de los Estados ya no realiza el procedimiento sancionatorio correspondiente. Entonces, la verdad es que hay un tema de desequilibrio. El Instituto Federal Electoral no tiene competencia para sancionar a servidores públicos locales, no tiene competencia para sancionar a notarios, solamente instaura los procedimientos, o a ministros de culto, solamente se instaura el procedimiento, pero no hay capacidad de sancionarlo. Hay otras autoridades que tienen que ejercer la sanción correspondiente. Reto 8, el problema del narcotráfico. En muchas regiones del país el tema del narco sigue siendo un problema. Es condiciones de seguridad a los órganos electorales que no pueden llegar, órganos partidistas que no pueden llegar. No estoy dando ideas, pero llegan a los consejos municipales y de repente se incendia toda la bodega con los paquetes electorales, ¿no? Nos pasó en Huejutla, nos pasó en Zamora. Afortunadamente no habían recibido capacitación electoral, entonces las actas quedaron intactas y salvó la elección con las actas, pero sí hay un tema ahí de presencia que es importante en algunas regiones del país llamar la atención, ¿no? Hay que fiscalizar evidentemente los recursos de los partidos. El reto 9 son las redes sociales, la importancia de la comunicación horizontal, la nueva verdad. Ya la verdad, en mis tiempos había un dicho que decía, de la década de los 80 en Televisa, que decía que es verdad porque lo dijo Jacobo anoche. Hoy en día la verdad es que evidentemente eso ya no es así, pero la nueva verdad está surgiendo a partir de las redes sociales, que no necesariamente está comprobada, pero la multiplicidad o la multiplicación de los mensajes señala una nueva tendencia hacia dónde están o qué cosas verdaderamente sucedieron. El cambio generacional está en esas redes sociales. La verdad es que yo cuando empecé a ver este asunto, un rap, me acuerdo, donde un grupo de personas, quién sabe quién, que se hacen llamar Acción Juvenil, suben a YouTube un video donde sale con la canción de Rudy Cursi, no sé si vieron esta película de Gael García y Diego Luna, y era yo te vi, en vez de yo te vi robando, era no, yo te vi robando, en vez de yo te vi llorando. Entonces salía un video y eran las imágenes de Gael y de Diego Luna, y aparecía Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz.
Y entonces, claro, el PRI quiere que se sancione al PAN por ataque al derecho al honor y por propaganda negra. Y el tema es, bueno, ¿y quién subió esa información? Acción Juvenil, ¿qué es? ¿Dónde está la dirección IP? Se empezaban a gestar una serie de problemas que la verdad es que no sabíamos cómo responder, ¿no? Yo les soy honesto, cuando mi equipo de trabajo, muchos de ellos egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro, me enseñaron en qué consistía YouTube. Bueno, para mí fue una cosa maravillosa. Yo no tenía la menor idea de que se podían ver videos de mi época en YouTube, ¿no? Entonces, bueno, fue para mí un impacto generacional de lo atrasado que estaba en relación a mi equipo de colaboradores. Yo sigo con la jurisprudencia impresa y sigo en libros, tacho, y los utilizo en pizarrón y estas cosas, ¿no? La verdad es que las nuevas generaciones van con otro modelo, y estos modelos están impactando en las elecciones. Impactan en las elecciones los mensajes de texto, en la elección de Obama, y en la elección de los españoles, y YouTube, Twitter, Facebook como mecanismos de seguimiento. Ganan las elecciones generalmente el candidato que tiene más seguidores en YouTube, en Twitter o en Facebook, en Twitter o en Facebook, porque implica que tiene un mayor impacto con determinados sectores de la población, y porque se van transmitiendo sus ideas, y esta comunicación horizontal funciona y ha venido a transformar el marketing político al que estábamos acostumbrados. Y reto 10, la regulación de los convenios de coalición. Hemos tenido muchos problemas en los estados porque se hacen convenios de coalición, no hay transferencia de votos, porque vaya, no es, la Corte declaró inconstitucional transferir los votos, y es, yo recibo votos y se los transfiero al verde ecologista. Esto, si nosotros nos vamos a las legislaciones de los estados, como el emblema electoral de la coalición es único, no hay forma material de poder decir cuántos votos fueron para un partido y cuántos fueron para otro. Por tanto, vaya, no estamos en presencia del fenómeno de la transferencia, sino de una distribución de votos a través de los convenios. Pero creo que también hay que reflexionar sobre ese tema, sobre todo en lo que se refiere a los impactos en la representación proporcional. Colima y el Estado de México tuvimos este fenómeno, se planteó la inconstitucionalidad, nosotros dijimos que no era inconstitucional este tipo de reglas, pero ¿por qué? Porque la Constitución habla de no sobre representar a los partidos, y en realidad aquí lo que estamos viendo es grupos políticos que se ponen de acuerdo, y mientras existan coaliciones vamos a tener estos efectos perniciosos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Digamos, a donde quiero yo llamar la atención. En el año nos tocó un juicio de conformidad, que igual los proyectistas fueron egresados de la Autónoma de Querétaro, Daniel Dorantes y Luis Alberto Trejo proyectaron ese juicio de conformidad. Y a mí me llamaba la atención lo siguiente: el PRI se quejaba en esa ocasión de que por el convenio de coalición había dejado 101 distritos en donde iba como candidato único, y resulta que en esos distritos de candidato único, de su partido sin una coalición con el verde ecologista, los ciudadanos habían votado, ese era el agravio del PRI, habían votado en cascada. Es decir, votaron por el verde ecologista y por el PRI en presidente de la República, pero en el distrito no supieron diferenciar esa votación, y entonces el voto era nulo porque habían votado por los dos, por el PRI y por el verde, sin ir en coalición en ese distrito. Y entonces lo que pedían es que reconociéramos que había más votos nulos que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y que esos votos nulos eran un error de los ciudadanos. La verdad es que estuvimos discutiendo mucho el asunto, y yo llegaba a la siguiente conclusión: a ver, ganaron los partidos que se coaligaron de manera parcial. ¿Qué ganaron? Espacio en radio y televisión, aparte el de la coalición, el que le correspondía a cada partido en lo individual. Ganaron mayor representación en el Congreso, y entonces el efecto negativo, el efecto pernicioso fue este: los ciudadanos se confundieron. Yo le decía a los abogados del PRI, seguramente sí se confundieron, seguramente se fueron con la finta, pero
Lo cierto es que yo no me puedo mover de lo que me marca la ley, que ese voto es un voto nulo, y terminamos validando la elección en 3 distritos del estado de Michoacán, donde se nos presentó este problema, y eran distritos que en esa ocasión había ganado el PRD. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿Cuál es el efecto con esto? La regulación de los convenios de coalición. Si los convenios de coalición tuvieran reglas claras, entonces no tendríamos esto. Me pasó alguna vez con el PAN y la Asociación Democrática Colimense en Colima, donde se dijo la distribución de espacios y de recursos va a ser 98% para el PAN y 2% para el otro partido. Yo creo que era un poco leonino el convenio. Me pasó lo mismo en el Estado de México entre el PRD y el PT. Era 95% para uno y 5% para el otro. La verdad es que me parecía todo esto que exige una regulación mayor sobre los convenios de coalición. ¿Cuál es, digo, en síntesis lo que quisiera plantear? Hemos avanzado mucho, nuestro sistema electoral funciona, nuestro sistema democrático funciona, tenemos carencias, por supuesto, la realidad va evolucionando y va rebasando a los actores políticos y a los actores sociales, y todo esto impacta en nuestra forma de entender la democracia. Creo que nuestra gran asignatura pendiente es la democracia sustancial, es decir, más allá de la democracia formal, que tenemos un sistema que funciona de manera adecuada, necesitamos reducir la distancia entre los niveles de ingreso de la población. La democracia no aguanta tantas desigualdades sociales, por tanto es importante esta parte del desarrollo social y económico de todo el Estado mexicano para que nuestra democracia siga funcionando como funciona hasta ahora. Si no, vamos a seguir con las críticas de que los partidos gastan mucho dinero, que para qué diputados de representación proporcional, que nuestra democracia es una democracia muy cara. Yo les podría decir, sí es muy cara, pero es más caro no ser democráticos. Gastamos más en corrupción, en opacidad, en falta de transparencia, en falta de rendición de cuentas. Creo que nuestro modelo ha funcionado y creo que tenemos que hacer todo lo posible, es responsabilidad de todos, mantener este modelo democrático y el sistema electoral mexicano. El consejero presidente me pidió que hablara solamente 1 hora, ya me pasé, entonces le ofrezco una disculpa. Muchas gracias. Bueno, no me pidió, yo le pregunté. Pero quiero agradecerles a todos y a toda su presencia esta tarde. Son una serie de tesis que pensaba de discutir frente a ustedes, pero a diferencia de lo que decía el licenciado Arturo Ruiz Flores de que iban a aprender algo conmigo, lo cierto es que no. Para eso está mi hermana Gabriela. Pero el tema es que, al contrario, yo creo que me gustaría que pudiéramos tener una interrelación, porque esto sería la única forma en que pudiéramos, o yo pudiera realmente aprender de qué es lo que está pasando más allá de las bonitas murallas de una sala regional. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas, estoy muy honrado de estar con ustedes. A continuación pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas dirigidas por nuestro conferenciante. Buenas tardes, licenciado. Bueno, yo quería preguntarle, yo siento creo que soy de las personas que creen que el sistema electoral mexicano ya está rebasado. Y creo que no se representa bien a las minorías. Entonces yo creo que soy de los que pienso que México necesita un sistema ya de primer mundo, como lo que es la segunda vuelta. No sé qué piensa usted de eso o qué crea necesario para mejorar eso. Sí, es una muy buena pregunta la segunda vuelta. No le podría decir, a ver, en realidad la declaración de nulidad de la elección es nuestra segunda vuelta. Es decir, cuando anulamos una elección, lo que sucede es que de manera automática se presentan generalmente los mismos candidatos con los mismos partidos y entonces volvemos a tener el proceso. Si nos vamos a Colima, se anuló y volvió a ganar el PRI. Si nos vamos a Tabasco, se anuló y volvió a ganar el PRI. En el caso de las elecciones que me ha tocado a mí anular, ganó el PRD en Zimapán y en Huasalingo y ganó el PRI en Morelia, en el segundo proceso. Es decir,
Yo entiendo las ventajas de la segunda vuelta. Con la segunda vuelta, el presidente de la República o el gobernador de un estado o el presidente municipal entrará con toda la fuerza que implica la mitad más uno de los votos, y eso, digamos, lo legitima políticamente. Sin embargo, si no hay un acompañamiento del Congreso, ese presidente de la República va a tener problemas, y pienso en Fujimori. Fujimori le gana la segunda vuelta Vargas Llosa, pero se enfrenta a un Congreso dividido, donde su partido apenas tiene una presencia simbólica, y eso genera que 3 años después hay un autogolpe de Estado en Perú, con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Se disuelve el Tribunal Constitucional, el Congreso, la Suprema Corte, etcétera, etcétera.